Hola criaturas. A propósito de los últimos eventos, vamos a rescatar el discurso que pronunció Gabriel García Márquez en México en 1985. Perfectamente aplica, o sea, es como si lo hubiera escrito hoy, lo estuviera diciendo en sus propias palabras hace 30 segundos. Pero bueno, aquí nos vamos. Si tienen unos minutos, están aburridos de la vida y quieren gastarse un ratico para escucharme, pues de una, vamos juntos. El cataclismo de Damocles. Un minuto después de la última explosión, más de la mitad de los seres humanos habrá muerto. El polvo y el humo de los continentes en llamas derrotarán a la luz solar, y las tinieblas absolutas volverán a reinar en el mundo. Un invierno de lluvias anaranjadas y huracanes helados invertirá el tiempo de los océanos y volteará el curso de los ríos, cuyos peces habrán muerto de sed en las aguas ardientes y cuyos pájaros no encontrarán el cielo. Las nieves perpetuas cubrirán el desierto del Sahara. La vasta Amazonía desaparecerá de la faz del planeta destruida por el granizo. Y la era del rock y de los corazones trasplantados estará de regreso a su infancia glacial. Los pocos seres humanos que sobrevivan al primer espanto y los que hubieran tenido el privilegio de un refugio seguro a las 3 de la tarde del lunes aciago de la catástrofe magna, solo habrán salvado la vida para morir después por el horror de sus recuerdos. La creación habrá terminado, en el caos final de la humedad y las noches eternas. El único vestigio de lo que fue la vida serán las cucarachas. Señores presidentes, señores primeros ministros, amigas, amigos. Esto no es un mal plagio del delirio de Juan en su destierro de Patmos, sino la visión anticipada de un desastre cósmico que puede suceder en este mismo instante. La explosión, dirigida o accidental, de solo una parte mínima del arsenal nuclear que duerme con un ojo y vela con el otro en las Santa Bárbaras de las grandes potencias. Así es, hoy, 6 de agosto de 1986, existen en el mundo más de 50.000 ojivas nucleares emplazadas. En términos caseros, esto quiere decir que cada ser humano, sin excluir a los niños, está sentado en un barril con unas 4 toneladas de dinamita, cuya explosión total puede eliminar 12 veces todo rastro de vida en un cataclismo, puede eliminar 12 veces todo rastro de vida en la Tierra. La potencia de aniquilación de esta amenaza colosal que pende sobre nuestras cabezas como un cataclismo de Damocles plantea la posibilidad teórica de inutilizar 4 planetas más que los que giran alrededor del Sol y de influir en el equilibrio del sistema solar. Ninguna ciencia, ningún arte, ni ninguna industria se ha doblado a sí misma tantas veces como la industria nuclear desde su origen. Hace 41 años, ni ninguna otra creación del ingenio humano ha tenido nunca tanto poder de determinación sobre el destino del mundo. El único consuelo de estas simplificaciones terroríficas, y si de algo nos sirven, es comprobar que la preservación de la vida humana en la Tierra sigue siendo todavía más barata que la peste nuclear. Pues con el solo hecho de existir, el tremendo apocalipsis cautivo en los hilos de muerte de los países más ricos está malbaratando las posibilidades de una vida mejor para todos. En la asistencia infantil, por ejemplo, eso es una verdad de aritmética primaria. El UNICEF calculó en 1981 un programa para resolver los problemas esenciales de los 500 millones de niños más pobres del mundo. Comprendía la asistencia sanitaria de base, la educación elemental, la mejora de las condiciones higiénicas del abastecimiento de agua potable y de la alimentación. Todo esto parecía un sueño imposible de 100.000 millones de dólares. Sin embargo, este es apenas el costo de 100 bombarderos estratégicos B-1B y de menos de 7.000 cohetes crucero, en cuya producción ha de invertir el gobierno de los Estados Unidos 21.200 millones de dólares. En la salud, por ejemplo, con el costo de 10 portaaviones nucleares Nimitz, de los 15 que van a fabricar los Estados Unidos antes del año 2000,
podría realizarse un programa preventivo que protegiera en esos mismos 14 años a más de 1.000 millones de personas contra el paludismo y evitara la muerte, solo en África, de más de 14 millones de niños. En la alimentación, por ejemplo, el año pasado había en el mundo, según cálculos de la FAO, unos 575 millones de personas con hambre. Su promedio calórico indispensable habrá costado menos de 149 cohetes MX, de los 223 que serán emplazados en Europa Occidental. Con 27 de ellos podrían comprarse los equipos agrícolas necesarios para que los países pobres adquieran la suficiencia alimentaria en los próximos 4 años. Ese programa, además, no alcanzaría a costar ni la novena parte del presupuesto militar soviético de 1982. En la educación, por ejemplo, con solo 2 submarinos atómicos Trident, de los 25 que planea fabricar el gobierno actual de los Estados Unidos, o con una cantidad similar de los submarinos Tifón que está construyendo la Unión Soviética, podrían intentarse por fin la fantasía de la alfabetización mundial. Por otra parte, la construcción de las escuelas y la calificación de los maestros que harían falta al tercer mundo para atender las demandas adicionales de la educación en los 10 años por venir, podrían pagarse con el costo de 245 cohetes Tridente II. Y aún quedarían sobrando 419 cohetes para el mismo incremento de la educación en los 15 años subsiguientes. Puede decirse por último que la cancelación de la deuda externa de todo el tercer mundo y su recuperación económica durante 10 años costaría poco más de la sexta parte de los gastos militares del mundo en ese mismo tiempo. Con todo, y frente a ese despilfarro económico descomunal, es todavía más inquietante y doloroso el despilfarro humano. La industria de la guerra mantiene en cautiverio al más grande contingente de sabios jamás reunidos para empresa alguna en la historia de la humanidad. Gente nuestra, cuyo sitio natural no es allá, sino aquí, en esta mesa, y cuya liberación es indispensable para que nos ayuden a crear, en el ámbito de la educación y la justicia, la única que puede salvarnos de la barbarie, una cultura de la paz. A pesar de estas certidumbres dramáticas, la carrera de armas no se concede un instante de tregua. Ahora, mientras almorzamos, se construye una nueva ojiva nuclear. Mañana, cuando despertemos, habrá 9 más en los guardaneses de muerte del hemisferio de los ricos, con lo que costará una sola de ellas alcanzaría, aunque solo fuera por un domingo de otoño, para perfumar de sándalo las cataratas del Niágara. Un gran novelista de nuestro tiempo se preguntó alguna vez si la Tierra no será el infierno de otros planetas. Tal vez sea mucho menos, una aldea sin memoria, dejada de la mano de sus dioses en el último suburbio de la gran patria universal. Pero la sospecha creciente de que es el único sitio del sistema solar donde se ha dado la prodigiosa aventura de la vida, nos arrastra sin piedad a una conclusión descorazonada. La carrera de las armas va en sentido contrario de la inteligencia. Y no solo de la inteligencia humana, sino de la inteligencia misma de la naturaleza, cuya finalidad escapa inclusive a la clarividencia de la poesía. Desde la aparición de la vida visible en la Tierra debieron transcurrir 380 millones de años para que la mariposa aprendiera a volar. Otros 180 millones de años para fabricar una rosa sin otro compromiso que el de ser hermosa. Y 4 eras geológicas para que los seres humanos, a diferencia del bisabuelo pitecántropo, fueran capaces de cantar mejor que los pájaros y de morirse de amor. No es nada honroso para el talento humano, en la edad de oro de la ciencia, haber concebido el modo de que un proceso multimilenario tan dispendioso y colosal pueda regresar a la nada, de donde vino por el arte simple de oprimir un botón. Para tratar de impedir que eso ocurra, estamos aquí, sumando nuestras voces a las innumerables que claman por un mundo sin armas y una paz con justicia. Pero aún si ocurre, y más aún si ocurre, no será del todo inútil que estemos aquí. Dentro de millones de milenios y después de la explosión, una salamandra triunfal
que habrá vuelto a recorrer la escala completa de las especies, será quizás coronada como la mujer más hermosa de la nueva creación. De nosotros depende, hombres y mujeres de ciencia, hombres y mujeres de las artes y las letras, hombres y mujeres de la inteligencia y la paz. De todos nosotros depende que los invitados a esa coronación quimérica no vayan a su fiesta con nuestros mismos terrores de hoy. Con toda modestia, pero también con toda determinación del espíritu, propongo que hagamos ahora y aquí el compromiso de concebir y fabricar un arca de la memoria, capaz de sobrevivir al diluvio atómico. Una botella de náufragos siderales arrojada a los océanos del tiempo para que la nueva humanidad de entonces sepa por nosotros lo que no han de contarle las cucarachas, que aquí existió la vida, que en ella prevaleció el sufrimiento y predominó la injusticia, pero que también conocimos el amor y hasta fuimos capaces de imaginarnos la felicidad, y que sepa y haga saber para todos los tiempos quiénes fueron los culpables de nuestro desastre y cuán sordos se hicieron a nuestros clamores de paz para que esta fuera la mejor de las vidas posibles, y con qué inventos tan bárbaros y por qué intereses tan mezquinos la borraron del universo. Ahí termina el discurso. Como se pueden dar cuenta, tremendamente vigente, pero impresionantemente vigente. La invitación es que los que tenemos la posibilidad de tener ese contacto con los jóvenes o incluso con nuestros pares, nosotros ya prácticamente estamos de salida, pero que sigamos apostando por la paz. Tenemos un compromiso, no vinimos, o sea, yo considero que tenemos que hacer justicia, tenemos que hacer valer en algo, tenemos que pagar por el oxígeno que hemos consumido hasta el día de hoy y que valga la pena. Y la manera en que podemos hacer que eso valga la pena es dando un granito de arena desde donde estamos. Por allá alguien decía que es un granito de arena y que son las pequeñas revoluciones en torno al cambio, y desde cada uno de nuestros lugares podemos aportar. Apostémosle a la paz, apostémosle a la empatía, apostémosle al amor. Parece hipesco, sí, un tema de hippies, pero creo que si tenemos alguna vez la oportunidad de contar la historia, podemos decir que dejamos ese granito de arena en nuestro paso por el planeta. Nada, gracias por desperdiciar su tiempo escuchándome. Chao.